Después de esto, cuando yo ya no esté aquí, ¿cómo planeas vivir? Thorfinn, ya es hora de que lo superes. No te quedes aquí, en un mundo tan despreciable como este. Ve a un lugar mucho más lejano al que fue Thors. Esa siempre ha sido tu verdadera lucha. Vuélvete un guerrero de verdad, hijo de Thors. Si regresas a ver los primeros 10 capítulos de Vinland Saga, jamás pensarías que estas serían las últimas palabras de Askeladd, un vikingo y mercenario de personalidad frívola y temeraria, un personaje capaz de utilizar cualquier herramienta a su alcance con tal de lograr sus objetivos, sin importar qué tan crueles sean los métodos. Entonces, ¿qué pasó para que llegara a este cambio tan drástico? ¿O será que jamás conocimos al verdadero Askeladd? A lo largo de la primera temporada, una aura de misterio recorre cada rincón de este personaje. Al igual que como engañó a sus tropas, nos engañó a nosotros como espectadores. Makoto nos vendió esa mentira del vikingo danés cruel que disfrutaba de los saqueos a aldeas, el dinero, los placeres mundanos y el poder. Pero Askeladd era más que eso. La complejidad detrás de la construcción de este personaje es lo que lo vuelve uno de los mejores de esta historia y posiblemente la industria del anime. Compuesto de muchos matices, capas e hilos que a medida que se van desenvolviendo con el paso de la historia, la intriga hacia este personaje se vuelve mucho más grande. ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Cuál fue la razón por la que se tentó el corazón y decidió criar a Thorfinn? Y posiblemente la piedra angular de este video, ¿qué es lo que representa ser un verdadero guerrero? En este video nos sumergiremos en la vida de Askeladd para dar respuesta a esas preguntas, para así tal vez acercarnos a entender mejor a uno de los mejores guerreros que se han visto en toda la historia de la región de Escandinava. Pónganse cómodos y espero que disfruten este video análisis sobre Askeladd. Comencemos. Para poder intentar comprender a Askeladd, este estratega político, un genio en el arte de la espada y el combate, y un gran líder, es necesario partir desde el principio de todo, remontarnos más atrás de aquel momento en el que un misterioso niño llegó a las tierras de Gales con su moribunda madre en brazos. ¿De dónde llegó? ¿Por cuánto atravesó en su viaje para que el general de las fuerzas armadas de Gales, Gratianus, desviara toda su atención en aquel niño que vino del mar, con una mirada tan determinada y fría? Una mirada que tanto Gratianus como nosotros, sin conocer su historia, sabemos que detrás de ella hay un enorme peso que ha acompañado a Askeladd hasta el presente. Hijo ilegítimo del vikingo danés Olaf, quien en uno de sus viajes capturó a Lidia, una chica galesa a la cual esclavizó y quien sería la madre de este pequeño niño. Debido a una enfermedad la cual debilitó a su madre, el pequeño Askeladd se vio obligado a trabajar arduamente con tal de cuidarla, cortando leña y manipulando abono y estiércol se ganaba algunas monedas. Por esto mismo Askeladd siempre se le veía de apariencia sucia y con cenizas adornando su ropa. Es de aquí el apodo Askeladd, que significa cubierto por cenizas. Askeladd hacía lo posible para hacer la vida de su madre lo más fácil, sin importar las complicaciones que a él le tomara. El pasado de Askeladd no lo vemos hasta que llegamos casi al clímax de esta primera temporada, y a estas alturas todos los personajes y nosotros conocíamos a este guerrero solo por su apodo. Su nombre aún era todo un misterio, lo que nos conduce a la pregunta: ¿cuál era la importancia de esconderlo? Su madre solía contarle la misma historia de siempre, aquella historia del valiente general de Britania, Lucius Artorius Castus, quien protegió la tierra natal de su madre, Gales, hace 500 años. Lidia creía en que él volvería de una tierra de ensueño donde solo llegaban los más grandes héroes. Avalon, una tierra fértil y pacífica donde nadie envejece ni muere. Y una vez que este héroe curara todas sus heridas en aquel lugar, volvería con un gran ejército para sentenciar a muerte a los bárbaros como el padre de Askeladd, y pondría orden al mundo. Tras esto, Lidia por fin sería liberada de las ataduras de la enfermedad y la esclavitud. De tanto escuchar aquella historia, Askeladd comenzó a depositar su fe en este legendario guerrero.
Esta fantástica leyenda motivó a la madre del pequeño niño a ponerle el nombre de este valiente general, Lucius Artorius Castus, un dato impactante del que nos enteramos hasta el último capítulo de esta primera temporada, y el cual resignifica gran parte de lo que conocíamos sobre este personaje. Sus acciones a lo largo de la historia parecen cobrar un significado más sólido. Esos huecos en el pavimento comienzan a llenarse, pues todo parece indicar que Askeladd está destinado a convertirse en la personificación de esta antigua leyenda histórica. Aquel guerrero que tanto esperaba que regresara de Avalon volvió en los últimos momentos de su vida para detener otra vez, después de 500 años, una masacre contra la gente de Gales. De una forma bastante poética, las historias de Thorfinn y Askeladd crean una rima muy hermosa, un paralelo magnífico. Así como Thorfinn se une a las fuerzas de Askeladd para vengarse de este por la muerte de su padre, el pequeño Askeladd hizo lo mismo con el infeliz de su padre, en un intento desesperado por defender a su madre de las manos de Olaf, quien decidió atacarla después de que ésta, en un ataque de locura, se acercara ansiosa a él, confundiéndolo con el legendario héroe Artorius. Askeladd blande una espada en contra de Olaf con una destreza tan natural que sorprende a este vikingo, como si hubiera nacido para eso. Olaf, impresionado, decide convertir a Askeladd en su hijo legítimo y lo lleva a vivir en su mansión con sus otros hermanos, donde perfeccionó por 2 años su destreza con la espada, a la par de la construcción magistral de su plan de venganza por el infierno que los hizo sufrir a su madre y a él. Y en una noche, Askeladd toma la vida de su padre con la espada de uno de sus hermanos, eliminando así toda sospecha hacia él y logrando que se quedara exitosamente con la herencia del vikingo Olaf. En esos 2 años, Askeladd no solo perfeccionó su habilidad con la espada, sino que también sus atributos de inteligencia, intuición, manipulación y estrategia, todo impulsado por su sed de venganza. Y su gran historia como guerrero comienza en su llegada a Gales, tras cumplir el último deseo de su madre de morir en su tierra natal. Askeladd a sus 19 años se convirtió en el líder de una tropa de vikingos daneses, y su disfraz como el frívolo capitán danés Askeladd comienza. Como mencionaba en la introducción, la complejidad que recorre la construcción del personaje de Askeladd es algo que lo atribuye de ser uno de los mejores personajes de Vinland Saga. Ese misterio detrás de cada decisión que toma, si realmente está impulsada por algo o simplemente es un cruel vikingo con sed de poder. ¿Qué realmente motiva a Askeladd? Aunque al principio los objetivos de Askeladd están fuertemente orientados hacia un beneficio propio, la riqueza y el poder, considero que hay un punto de inflexión que le da un cambio drástico a la vida y objetivos de este vikingo. Un antes y un después que lo llevó a conectarse con sus más profundas raíces. Un suceso que crearía un puente entre él y el deseo de su madre, ese deseo utópico al cual ella y Askeladd se aferraban en los momentos más oscuros de sus vidas. Desde el momento en que Askeladd tomó la herencia de su padre, una sed de poder abrazaría sus deseos. Aunque todo lo que hizo en el pasado fue por su madre, Askeladd seguiría buscando el ascenso en la jerarquía vikinga. Cumpliendo con encargos, se ganaba la confianza de políticos poderosos en Escandinavia, y el saqueo de aldeas aumentaba su pila de riquezas. La principal orientación de este hombre era el poder. Un elemento clave que conforma a este personaje, la ambición. El deseo de más, es lo que lo impulsaba a Askeladd a seguir. Alimentar sus deseos de poder eran su pan de cada día, aún traicionando sus propios ideales, convirtiéndose en la persona que más odió, su padre. Como vikingo, Askeladd buscaba los lugares más altos dentro de la sociedad. Era un hombre que no escatimaba en los medios para cumplir sus metas, por más crueles que estos fueran. Junto a sus dotes estratégicos y de combate, el gran general Askeladd fue abriéndose camino en Europa. Pero pronto, la llegada de 2 personas a su vida tuercen estos objetivos tan marcados en él, y su vida, sin darse cuenta, comienza a tomar otro rumbo. Thorfinn y el príncipe Canuto influyen de manera significativa en el desarrollo de Askeladd, aunque de una forma diferente cada uno. A través de Thorfinn, Askeladd crece en un nivel emocional y moral. Su búsqueda de venganza y su desarrollo personal desafían las creencias de Askeladd sobre la violencia, la guerra y la búsqueda de propósito en la vida. La relación de mentor y pupilo entre ellos agrega una complejidad a la conexión emocional, y las acciones de Thorfinn llevan a Askeladd a reflexionar sobre su propio camino. Askeladd, cumpliendo su palabra como guerrero hacia Thor, decide dejar con vida a su hijo. En cada oportunidad que Askeladd tenía en sus duelos contra Thorfinn, este solo lo neutralizaba, dejándolo con grandes enseñanzas en cada combate. Se encargó de instruir a este niño a su manera, eso sí, no se detuvo y también lo manipuló aprovechando la gran destreza y habilidad en combate de Thorfinn.
Pero entre más tiempo pasaba con Thorfinn, Askeladd se veía reflejado en los ojos llenos de ira y venganza. Ver cómo Thorfinn era cegado por sus deseos de venganza llevó a Askeladd a pensar en su odio al vikingo danés. El odio a esos guerreros cegados por la violencia y la sed de sangre. Todo esto posiblemente hacía que Askeladd reflexionara en el significado de lo que representa ser un verdadero guerrero. ¿Se mide por el nivel de fuerza? ¿El nivel de brutalidad? ¿La sed de sangre? Esta pregunta persigue a Askeladd hasta los últimos momentos de su vida. Mientras que la llegada del príncipe de Dinamarca Canuto en un principio conectó con sus objetivos impulsados por el poder. Su posición como príncipe real presenta a Askeladd la oportunidad de ganar favores y avanzar en la jerarquía vikinga. La llegada a Gales marca significativamente el camino de Askeladd. Aunque este planeaba usar a Canuto en beneficio propio para ganar más poder, en estos capítulos notamos que parte de la influencia de este deseo se encontraba alimentada por su tierra natal, la tierra de su madre. Aquí alcanzamos a ver que parte de todo lo que hace es con el fin de proteger aquella tierra sagrada, tal como Artorius hace 500 años lo hizo. De nuevo, sin escatimar en medios, Askeladd haría lo imposible, lo más cruel e injusto con tal de cumplir este deseo. Uno de los ejemplos más claros de esto es cuando Askeladd manda asesinar a Ragnar durante los eventos de la invasión a Inglaterra. Askeladd determina que mientras Canuto siguiera bajo el cobijo de Ragnar, este jamás descubriría su mayor potencial, el cual en cuestión de segundos Askeladd pudo notar. De esta manera Canuto se vio obligado a caminar y crecer en el campo de batalla, abrir los ojos y convertirse en el rey que Askeladd sabía que estaba destinado a ser. Askeladd ve a Canuto como una gigante ventana de oportunidad hacia este objetivo del que hablábamos. Su atención se dirige completamente a este príncipe. Cada decisión que ahora tomará a partir de este momento giraría en torno a él. Aunque al principio podría interpretarse como si solamente lo utilizaba para un fin propio, la visita a Gales demuestra lo contrario. Nos demuestra un lado que desconocíamos de Askeladd, un deseo por proteger la nación que su madre tanto amó. Vemos otra cara de Askeladd, por fin nos acercamos a Lucius Arturius Castus. Askeladd con Canuto se juega la última carta. El momento más importante de su vida había comenzado. La lucha de Askeladd se vuelve mucho más personal y solitaria de lo que era antes. Askeladd ya no consideraba necesario seguir caminando con aquellos hombres que tanto aborrecía. Sabía que a partir de ahora todo iba a depender de él. Pone en juicio las acciones vikingas, considera innecesaria la brutalidad vikinga, simples enfrentamientos sin sentido, sin un fin. Impulsado también por el deseo de venganza de Thorfinn, su mentalidad adquiere otra perspectiva de la guerra. Sin lugar a dudas, no estábamos ante el mismo Askeladd de antes. La pérdida de Bjorn en su último duelo resignifica también sus pensamientos. Mira sin sentido el deseo de Thorfinn por vengarse, y en un último combate entre estos dos descubrimos el odio que tiene este hacia los vikingos daneses, algo que sorprende bastante conociendo sus antecedentes. Askeladd, tras aceptar a Bjorn como su único amigo, desaprueba la brutalidad vikinga, y vemos un Askeladd que vela por la protección de su pueblo. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿esto último siempre estuvo en él o fue parte de su desarrollo? Es lo más confuso de esto, creo yo, pero considero que Canuto le permitió darse esta oportunidad de intentarlo, de ir más allá de lo que ya estaba logrando con su poder. Askeladd frente al rey Sven se juega su vida con tal de defender su querida Gales. Aquí descubrimos que desde la llegada de Canuto, a quien estuvimos viendo todo este tiempo, no era más Askeladd, sino que la reencarnación del legítimo rey y portador de la corona de Britania, Lucius Arturius Castus. Askeladd se despide de este mundo dándolo todo por su nación, luchando hasta el cansancio. Descubrimos que jamás fue un héroe ni tampoco un villano, simplemente fue alguien que usó todo lo posible para cumplir sus objetivos, un guerrero que se adaptó a sus circunstancias, sacrificando sus ideales, manchando sus manos de sangre. El incomprensible y solitario Askeladd se fue de este mundo honrando el deseo de su madre y el de su nación. Y de una manera bastante poética, el guerrero Artorius, que tanto esperó su madre por su regreso, volvió a defender a Gales una vez más. Hasta este punto del video hemos rescatado lo que yo considero los elementos más importantes para entender o tratar de entender a Askeladd como personaje. Su pasado siendo muy importante para entender la razón del por qué es capaz de llegar tan lejos con tal de cumplir sus objetivos. La leyenda de Artorius y la conexión que tuvo con su impactante desarrollo al final de la historia. También cómo influye la presencia de Canuto en su vida y la de Thorfinn, quien gracias a este último y su enfrentamiento a su padre, Askeladd se cuestiona por primera vez el significado de ser un verdadero guerrero. Si se dan cuenta, casi hemos abarcado todos los aspectos importantes de este personaje. Bueno, eso creo yo. Pero antes de terminar nos queda responder una sola cosa.
¿Qué significa para Askeladd ser un verdadero guerrero? Siento que este último elemento es uno de los más importantes para entender a Askeladd. Esta pregunta en su vida considero que es un punto de inflexión de su pasado como vikingo despiadado y su presente como el héroe de Gales. En este video hemos hecho mucha referencia a esta idea de Askeladd y cómo podríamos interpretarla, que sin duda es una visión de guerrero muy alejada de la brutalidad vikinga de ese entonces. Sabemos que es un concepto que va mucho más allá de eso, un estilo de vida donde la búsqueda de paz y el encuentro con uno mismo es prioridad, algo raro mirando los antecedentes de Askeladd en esta historia. Incluso más adelante en la temporada 2 esta cuestión se mantiene vigente en los sueños de Thorfinn, por lo que creo que gracias a esta temporada se puede entender mucho más qué es lo que quería para Thorfinn Askeladd en esa despedida. Pero bueno, ¿qué es un verdadero guerrero? Según Askeladd. Hay que entender que este concepto de guerrero viene de un hombre que saqueaba y arrasaba sin piedad aldeas de gente inocente, libraba las batallas más brutales y se abría paso utilizando los mejores métodos de manipulación y estrategia militar posibles. Todo lo anterior representa lo que los vikingos daneses consideran como un verdadero guerrero. Pero como vimos durante el capítulo 2 de este video, una serie de acontecimientos en la vida de Askeladd lo llevaron a cuestionarse mucho más el significado de este concepto. Su enfrentamiento contra Thor y el presenciar como uno de los guerreros más fuertes e imponentes de Escandinavia era capaz de dejarlo todo atrás y sacrificarse por su hijo, cómo abandonó el orgullo vikingo, cómo dejó de pelear, cómo arrojó su espada y eligió sacrificarse solo por salvar aquello que más amaba. Su relación maestro-alumno con Thorfinn vio de primera mano cómo la ira y la venganza podían cegar al ser humano, y aunque no dejó de utilizarlo debido a que sus propósitos políticos iban más allá de todo, no podía evitar quitarse esa espina cada que combatía con Thorfinn. También hay que destacar que junto a Thorfinn, Askeladd tuvo algunos momentos de deconstrucción y reflexión. Junto a alguien tan cegado por la venganza como Thorfinn, Askeladd se replanteaba algunas percepciones acerca de la guerra. Conocer a Canuto. Sin duda Askeladd movió sus hilos para convertir a Canuto en el rey que hoy es, pero resultó ser un líder mucho más diferente de lo que Askeladd podría imaginarse. Canuto no encajaba con la imagen tradicional de un líder fuerte y decidido, lo que llevó a Askeladd a replantearse su propia percepción de lo que hace un líder eficaz. El crecimiento de Canuto en estrategias políticas y liderazgo llevaron a Askeladd a cuestionarse distintas formas de liderar y demostrar poder. Sin solamente depender de la brutalidad vikinga, Askeladd conoce una nueva imagen de lo que representa ser un líder y comienza a cuestionar todos los puntos que esto representa. Perder a Bjorn en su último duelo. La última vez que vio a quien consideró su mejor y único amigo, hizo que perdiera sentido luchar por honor. Fue toda una deconstrucción para Askeladd, el perder a su único amigo solo por las tradiciones vikingas. Como aquellos ideales y valores que antes seguía ciegamente terminaron llevándose la vida de su mejor amigo. ¿Qué ganó con eso? ¿Demostrar fuerza? ¿Cumplir el honor de un guerrero? Askeladd ya no le encontraba sentido a estas cuestiones. Y por último, la confrontación contra el rey Svend. Ver peligrar a Gales, la tierra que su madre tanto amó, y el ver cómo las ventanas para una posible victoria contra el rey Svend se cerraban, decidió actuar. Así como Thor lo hizo una vez por su hijo, Askeladd actuó por Gales. Sin pensar en las consecuencias, defendió lo que más amaba, a su madre y su cariño por su tierra natal. Yo pienso que para Askeladd lo que representa ser un verdadero guerrero es aquel que es capaz de luchar por el bien de otros, entregarlo todo por el bienestar del prójimo, dejando de lado todos los intereses egoístas que podría haber de por medio. Un verdadero guerrero es aquel que no se deja nublar por la ira, la venganza y el odio. El verdadero guerrero seguirá avanzando hacia el horizonte sin depender de los atajos que el odio podría brindarle. Es aquel que abraza los errores y no se permita sucumbir por ellos, sino que se detiene a reflexionarlos, buscar en qué se equivocó y seguir progresando. Para convertirse en un verdadero guerrero implica un sacrificio. Sacrificar aquellas satisfacciones ideales terrenales que nos mantienen atados a un bucle que alterna por la eternidad entre el odio, el error y el arrepentimiento. Implica salir de ese bucle y trazar un camino donde conectemos nuestra mente con el corazón y nuestro corazón con nuestro espíritu, y con esta armonía allanar ese camino lleno de rocas imperfecto, donde no solo podamos caminar nosotros pacíficamente, sino que también en compañía del prójimo y todo individuo. Askeladd fue el antagonista de la primera parte de esta historia, cometió a diestra y siniestra crímenes de guerra imperdonables, por ende no podemos catalogar a este personaje como una buena persona a pesar del honorable sacrificio que realizó al final de Vinland. También por eso hay muchas personas que no logran empatizar
empatizar tanto con él, y es entendible. Pero momentos como estos, que nos guían a su idea del guerrero verdadero, le agregan una complejidad a este personaje. La mezcla de estos elementos por parte de Makoto terminan creando a este personajazo que es Askeladd, y que sin duda, respaldado con todo lo que abordamos anteriormente en este video, es uno de los mejores personajes en la historia del anime. Muchas gracias. Y hasta aquí el video de hoy, gente. Espero que les haya gustado, y si fue así, me ayudarían mucho interactuando con este video, dejando su like, comentando por ejemplo qué les parece a ustedes el personaje de Askeladd, qué opinan sobre él o qué fue lo que más les gustó de este video. Y también, si te gustó este video y este formato, te invito a suscribirte a mi canal, donde más adelante encontrarás más videos similares a estos. Aquí abajo les dejo las redes sociales donde también me pueden encontrar, especialmente en Facebook e Instagram, donde hago publicaciones sobre anime. También son las redes donde estoy más activo, así que si gustan ir a seguirme, se los agradecería mucho. Y ya para no alargarlo más, gente, nos vemos en la próxima con un nuevo video. ¡Chao!